Muy bien, ahí está el estudio de esta noche y le puse así, lección de sabiduría. Vamos a hablar de algo que usted y yo necesitamos aplicar en nuestro diario vivir y en nuestra relación con Dios. Y al ser una lección de sabiduría, le vamos a preguntar al hombre más sabio que hubo en la tierra, obviamente aparte de Jesucristo, que fue el rey Salomón. Vamos a analizar algo que dijo Salomón en respuesta a una pregunta que le hizo Dios. Y lo vamos a analizar de forma fina. Así que póngame mucha atención porque vamos a ver unos términos que les aseguro nos van a abrir la mente para mejorar. Cada día mejoramos para gloria a Dios, pero mejorar nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, dice así, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Vean qué clase de frase le está diciendo Dios a Salomón. ¿Qué clase de oferta le está poniendo? Pídeme lo que quieras. Y uno diría, me dijera a mí, nos dijera a nosotros eso, Dios, en este momento, pídeme lo que quieras. Y decimos nosotros, qué oferta tan maravillosa le planteó Dios a Salomón. Y podríamos decir, bueno, es que era Salomón, iba a ser el rey de Israel. Pero bueno, esta oferta que se presta acá, dada por Dios a Salomón, es una oferta que sigue pasando el tiempo a favor de aquellos que creemos y confiamos en Dios, porque vean lo que Jesús declaró en Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Vean que aquí está la misma oferta, en otras palabras, que Dios le hizo a Salomón. Aquí Jesús nos la declara a nosotros. Y todo, no algo, no aquello, unas cuantas. Todo lo que pidieran en oración creyendo lo recibirán. Ahora, quiere aumentar mejor todavía o especificar más la oferta. Jesús dijo en Lucas 11:9, y yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Vean la oferta todavía más específica. Si quieren, pidan. Si quieren hallar, busquen. Si quieren que se abra, llamen. Y esto lo dijo Jesús a sus seguidores. Y la palabra escrita para nosotros viene a nuestra vida y entendemos que esta oferta que recibió Salomón en aquel tiempo, la recibimos nosotros a través de la palabra escrita declarada por Jesús a su pueblo y por ser la palabra contemporánea declarada a nuestras vidas también. Es que todo lo que pidamos, dice Jesús, en oración creyendo, lo recibirán. Así que vamos a analizar esta oferta, entendiendo que se la dijo Dios a Salomón, pero la vamos a analizar de forma fina, entendiendo que es una oferta también para nosotros. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Muy bien, eh, ¿qué es una oferta? Eh, bueno, ahorita le digo una oferta, le voy a plantear esto. Si Dios en este momento, eh, a través de una visión, de un sueño o audiblemente, nos dice a nosotros, pídeme lo que quieras que yo te dé, ¿qué pediríamos? ¿Qué sería lo que nosotros pediríamos? Eh, Podemos ponernos muy espirituales, pero entendiendo que tenemos una vida aquí en la tierra, con familias, con necesidades, con situaciones físicas, ¿qué pediríamos en este momento? Toda petición que pongamos delante de Dios, creyendo, en obediencia, bajo su voluntad, es válida. Si alguien pide porque mi familia llegue a los pies de Cristo, muy bien, muy espiritual, o que mi familia tenga casa propia, está correcto también. Si es algo material, está correcto. Si pide algo de salud, está correcto. Todo lo que pidamos a Dios, todo lo que le pidamos a Dios es espiritual. No necesariamente es que, Señor, dame un ministerio para impactar las naciones. Está bien, si así lo desea, pero eso es tan espiritual como decir, Señor, dame un carro para poder movilizarme a mi trabajo. Ambas oraciones son espirituales. ¿Por qué? Porque estamos dirigiendo hacia un Dios espiritual. Nuestro Dios
eterno, eh, no es un humano, no es un hombre, es un Dios espiritual. Entonces, toda petición que hagamos nosotros a Él es una oración espiritual. Entonces, ante esto, pídeme lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediríamos? Le doy 3 segundos para que lo piense. ¿Qué pediríamos? Ahora, les decía yo, ¿qué es una oferta? Porque, en resumen, la Real Academia Española dice que la oferta es un ofrecimiento de un producto a un costo específico por un tiempo limitado. Ojo, es un ofrecimiento de un producto. Dios está ofreciendo algo, pero dice que es a un costo específico. ¿Tendrá un costo? ¿Tendrá un costo? Bueno, vamos a verlo. ¿Y un tiempo limitado? ¿Habrá costo y habrá tiempo limitado? Pues bueno, veámoslo así, porque si hablamos de costo, no pueden decir, no podemos decir, no, no, ya Cristo pagó en la cruz por nosotros, porque lo que pagó Cristo por nosotros fue la salvación. Lo que usted y yo no podemos alcanzar de ninguna forma es la salvación. Cristo pagó por nosotros la salvación. Lo demás tenemos que buscarlo, tenemos que poner de nuestra parte el costo específico de cualquier petición, de cualquier necesidad que nosotros tengamos, es esa vida de oración que debemos de tener. Porque no podemos tener a Dios, como se ha dicho muchas veces, como el 911. No podemos tener a Dios como los bomberos, como la policía, como la Cruz Roja, porque así no funciona. Dios no trabaja para nosotros, nosotros trabajamos para Dios. Dios no se rinde a nosotros, nosotros nos rendimos a Dios. Entonces, si hay un costo, es una vida de oración y no es estar, como siempre hemos dicho, de rodillas las 24 horas. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 5:17. Pablo le enseña a la iglesia a orar sin cesar, o sea, hablen con Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Es mantener una relación. Ahora, ¿qué costo? Ese es un costo maravilloso. Es un costo que a aquellos que amamos a Dios decimos, no, no es nada de sacrificio, aunque seamos honestos, hay momentos en que no queremos orar, estamos como cansados, como aquí y allá, pero Dios entiende esos momentos. Entonces decimos, no, hoy estoy muy cansado y ¡pum! No he tocado la cama cuando ya me desconecté. Dios entiende esos momentos, pero lo entiende porque tenemos una vida constante de comunicación con Él. Si hay un costo y un costo maravilloso para poder empezar a aplicar esta oferta de Dios de pídeme lo que quieras, es esto, tener una buena relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos una conversación real con Dios, cuando tenemos una relación estrecha con Dios, cuando usted y yo pidamos algo, definitivamente va a estar ligado a su voluntad, va a estar ligado a su propósito. Entonces, eh, es lo más probable que sepamos que hay cosas que yo le puedo pedir a Dios, pero no, no, esto se sale de la voluntad de Dios. Esto no calza con el propósito de Dios en mi vida o con el propósito de Dios en el punto específico por el cual estoy orando. Entonces, no, no voy a pedir eso y no porque no escuche, no porque no quiera, sino porque estoy alineado. En una vida de oración estoy alineado a la voluntad de Dios. Ahora, si hablamos de tiempo limitado, ¿habrá tiempo limitado en una oferta dada por Dios? Uno diría que no, pero la verdad es que sí. Y la palabra declara en Isaías 55:6, busquen a Jehová cuando, mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto está cercano. Ahora, si pensamos en lo ilimitado, el ilimitado es Dios. Lo limitado somos nosotros. ¿Qué quiere decir Isaías 55:6 cuando dice busquen a Jehová mientras pueda ser hallado? ¿Será que Jehová se va? ¿Será que Dios se esconde? ¿Será que Dios se aleja de nosotros? No, es todo lo contrario. Dios permanece. Entonces, busquemos a Dios mientras tengamos la oportunidad nosotros de buscar a Dios. Acerquémonos a Él mientras tengamos la oportunidad de acercarnos a Él. Lo ilimitado es Dios, porque Jesús dijo en Mateo 28:20, y estaré con ustedes cuando todos los días hasta el final del mundo. O sea, Él no se mueve, Él es fiel y Él permanece y estará siempre con nosotros. Pero cuando hablamos de términos limitados como mientras y en tanto, se refiere a nosotros. Se refiere a esos momentos específicos en donde podemos buscar de Dios, en donde podemos consultarle a Dios, momentos específicos que pueden pasar, que pueden dejar de ser. Les doy un par de ejemplos que definitivamente nos pueden ayudar a entender esto. Un ejemplo al azar, diría yo. Un ejemplo. Si por alguna razón eh,
hay una opción de un trabajo. Voy a ponerlo así, la opción de un trabajo. Y esa opción de trabajo me puede servir a mí. Tengo una opción de hacer la consulta a Dios o de tomar el trabajo sin consultar a Dios. Ahorita más adelante les especifico esto. Tengo la opción de un negocio. ¿Tomo el negocio o no lo tomo? Si lo tomo y me fue mal, ¿a quién le voy a echar la culpa de ese mal negocio? Si tomé el trabajo y en el trabajo me fue mal, ¿a quién le voy a echar la culpa? Es que la palabra dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenos en tanto está cercano. Mientras nosotros tenemos la opción de consultar, de buscar, ese es el tiempo limitado que tenemos, porque un día todo esto se va a acabar. Un tiempo la oportunidad X que tengamos va a pasar. Entonces, eso es lo que se refiere Isaías en nuestro contexto. En aquel tiempo le hablaba a Israel por su pecado, ¿verdad? Búsquenlo antes. Vean lo que Dios permanece. Y dice, búsquenlo antes de que sea tarde. ¿Y cuándo va a ser tarde? Bueno, en aquel tiempo, antes de que cayera el cautiverio sobre Israel. Búsquenlo antes de que llegue un castigo sobre Israel por su idolatría. Bueno, eso es lo mismo que pasa con nosotros. Es buscarlo en ese momento específico, de una razón específica. Muy bien, entonces, vamos avanzando. Porque el texto que Dios le dice a Isaías es, busquen a Jehová, perdón, Isaías dice, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Este término, aquí vamos hilando fino, pónganme en atención. El término busquen viene del hebreo darash. Habla de acordarse, de perseguir, de indagar y de consultar. Vean los sinónimos que trae acá. Este término consultar me gusta, me gusta. Porque consulten a Jehová mientras pueda ser hallado. Téngalo ahí ese término porque más adelante lo vamos a ver. Y dice el hebreo karob acerca de acercar, en definición, en tiempo y lugar. Nosotros tenemos la opción de consultar a Dios mientras pueda ser consultado de esto, de este punto específico. Por eso les decía yo en ejemplos de esta oferta maravillosa es de que usted y yo no estamos solos, tenemos la oportunidad, la opción de consultar a Dios en todo momento. Y habrá un momento tarde, sí, cuando la oferta ya pasó, pero no la de Dios, sino el tiempo que estamos viviendo nosotros. Dios siempre permanece, Dios siempre estará ahí. Pero cuando hablamos de trabajos, de opciones de estudio, no sé, oportunidades que nos aparezcan, y consultemos a Dios sobre qué vamos a hacer o qué no debemos de hacer, qué puerta podemos abrir o qué puerta no debemos abrir, pero en el momento, no cuando ya sea demasiado tarde. Cuando le diga yo a Dios, ¿por qué este trabajo me salió tan mal, Señor? ¿Por qué lo perdí todo en este negocio? Y Dios dice, ¿por qué no me preguntaste antes? Consulten a Jehová mientras puedan consultarle. Él está, ven que lo limitado somos nosotros, no Él. Él siempre va a estar y siempre está anuente a respondernos. Pero que diga yo, quiero comprar aquella casa y la compro. No le consulto a Dios, la compro. Y resulta como le pasó a una hermana que contó, compró la casa y fue una ganga, pero nunca le dijeron que cuando entra el invierno, esa casa se inunda. Ya, qué mal me está yendo en esta casa. ¿Por qué no le consultamos a Dios antes de? Consultar a Dios significa que antes de tomar una decisión, le pregunto a Dios, ¿avanzo o no avanzo? Porque otra opción negativa es no consultarle y tal vez si era un buen negocio, que hay una oportunidad de ascenso laboral y se queda uno, lo hago, no lo hago, aquí, allá, y empiezo a dar vueltas y no sé, y aquí, allá, y le dan la opción a otra persona. Ah, Dios, ¿por qué? ¿Por qué se le dieron a otra persona? ¿Por qué no le consultaste a Dios si esa era la opción que necesitabas? Y dice Dios, esa era, pero nunca la tomaste, nunca me preguntaste y dejaste que pasara la oportunidad y otro tomó la oportunidad. Aprovechemos esta oferta, les pongo un recuadro, en las diferentes circunstancias de la vida, no sea que la oferta pase y no la aprovechemos. Significa que usted y yo
todo, mi amado, todo lo que eh, vivamos cotidianamente, lo consultemos a Dios. Es lo mejor que podemos hacer nosotros. Si queremos equivocarnos menos, si queremos acertar más, consultémosle a Dios todo, porque Dios se interesa hasta en los mínimos detalles de nuestra vida. Muy bien, quería dejar claro ese punto de la consulta, porque tiene que ver con lo que ocurre entre Dios y Salomón allá en Segunda de Crónicas, con lo que empezamos. Dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Ojo acá, les dije que tuvieran el término consultar ahí, eh, el término darash de hebreo. Vean el término pídeme que usa acá el hebreo original, es el hebreo sha'al. Habla de buscar, habla de consultar y de pedir. O sea, Dios le dijo a Salomón, consúltame lo que quieras que yo te dé. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre sha'al y darash? Aquí se las pongo. Sha'al es una consulta en específico. Darash, una consulta en general. El ejemplo es claro. Yo le digo a Dios, Dios, ¿puedo comprarme un carro? La respuesta de Dios es sí. Fue una consulta en general. La respuesta fue en general. ¿Puedo comprarme un carro? Y Dios dice sí. Ahora, eso es Darash. Sha'al, una consulta específica. Señor, ¿puedo comprarme ese carro? Y Dios dice no. O sea, no puedo comprarme ningún carro. No, no. La pregunta es específica. Ese carro no. ¿Me doy a entender? Sha'al es una consulta específica, Darash es una consulta en general. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Salomón es que le haga una consulta específica de lo que quiere recibir. ¿Por qué específica? Porque Dios no le está diciendo a Salomón, pídeme lo que quieras en general, sino en específico, ahora que vas a ser rey de Israel, ¿qué es lo que quieres que yo te dé? Ven que la pregunta es específica. La consulta que Dios le pide a Salomón es específica. ¿Qué quieres recibir en toda esta vida? No, no, no. ¿Qué quieres que yo te dé ahora que vas a ser rey? Está usando el término shal y no el término darash. Una consulta específica. Y entonces les pongo aquí en recuerdo que, oigan esto, ante una consulta, ¿qué es lo que debemos esperar? Es el sabio consejo de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a consultarle a Dios. Porque a veces lo que hacemos es pedir, y está bien, está correcto, pero acuérdense que cada vez vamos afinando mejor nuestra relación con Dios. No quiero yo pedirle a Dios, eh, no sé, no quiero pedirle a Dios un sillón reclinable. Quiero consultarle a Dios si ese sillón reclinable me conviene tenerlo. Porque lo hallo tan cómodo y tan bonito, y dice Dios, es que ese sillón reclinable te va a dañar la espalda. Ese específicamente te va a dañar la espalda. Yo no quiero pedir, yo quiero consultar a Dios. Cuando ustedes y yo aprendamos no solamente a pedir como chiquitos que piden al papá, ay, dame, yo quiero, sino a consultarle, vamos a empezar a entender mejor las respuestas que recibimos de parte de Dios. La consulta, lo que debe esperar es el consejo sabio de un Dios que lo sabe todo. Les pongo aquí en recuadro que todos tenemos peticiones específicas y esperamos la respuesta de Dios sobre el tema. Pero la respuesta que debemos esperar es la que Dios sabe que nos conviene más. Por eso entonces, lo mejor es una consulta que una pregunta. Que decirle, Dios, quiero esto. En el nombre de Jesús, quiero esto. Todavía menos aquellos que mal enseñan que tenemos que reclamar y que tenemos que arrebatar y que tenemos que decirle, dámelo porque yo soy tu hijo. No, no, no. Yo soy muy consciente de que somos hijos de Dios. Yo soy consciente que soy tu hijo, Señor. Pero no por eso ni reclamo, ni te arrebato, no. Quiero consultarte. Esto que quiero, Señor, ¿me conviene o no me conviene? Porque si me conviene, voy por él. Pero si no, aunque lo quiera y lo anhelo y lo desee, pero si tú me dices que no me conviene, lo hago a un lado. ¿Por qué lo hago a un lado? Porque no se lo pedí, se lo consulté a Dios. Y definitivamente Dios sabe más de lo que usted y yo sabemos. Por eso debemos consultar a aquel que lo sabe todo. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, consulta lo que quieres que yo te dé. Claro, Salomón está entendiendo que la pregunta y que la frase de Dios es específica.
consúltame con respecto a este nuevo paso, a esto que vas a emprender, a esto que te encomendé, ser rey de Israel, ¿qué quieres que te dé? Entonces viene una respuesta maravillosa, maravillosa, mis amados. Pongan atención acá. La respuesta de Salomón es, dame ahora sabiduría y conocimiento necesario para gobernar este pueblo. Porque ¿quién será capaz de gobernar este pueblo tuyo tan grande? Vean que Salomón entiende que lo que le está diciendo Dios es consulta específica. Entonces Salomón da respuesta específica, porque voy a gobernar un pueblo tuyo que es muy grande. ¿Qué es lo que necesito de ti? Sabiduría y conocimiento específico ante la maravillosa oferta de Dios. Sabiduría y conocimiento para gobernar este pueblo tan grande. Ahora, ¿por qué pide sabiduría y conocimiento? A alguien una vez escuché una, no sé si era de chiste o lo decía en verdad, pero daban en una enseñanza que Salomón tenía problemas así como que medio retardadito era o medio lento, no sé qué quiso dar a entender este que daba, porque él decía que era eh, como que Salomón era muy tonto, es lo que quería dar a entender por un texto mal enseñado. Primera de Reyes 3:7 dice que Salomón decía, y ahora, oh Señor Dios mío, tú has constituido a tu siervo rey en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no sé cómo salir ni entrar. Entonces daban a entender que este texto dice que Salomón era un poquito lento y el milagro está en que alguien tan lentito gobernara. Y no, es una mala, una muy mala explicación de este texto y una muy mala interpretación de este texto. Cuando él dice, no tengo la sabiduría necesaria, en la PDT lo dice clarito, Señor mi Dios, tú has permitido que yo reine en lugar de mi padre David, a pesar de que yo soy muy joven y no tengo la sabiduría necesaria para ejercer mi cargo. La PDT hace una no traducción literal del texto, sino una explicación correcta del texto, de lo que Salomón está diciéndole a Dios. O sea, no tengo la sabiduría, no soy tonto. Salomón dice, no soy tonto. Salomón está diciendo, es que no tengo la sabiduría. Sí tengo sabiduría porque tú me has dado sabiduría, pero no la necesaria para gobernar un pueblo tan grande. No puedo ejercer mi cargo con la sabiduría limitada que tengo. Entonces Salomón es específico, porque esto que hace Salomón acá nos tiene que hacer a nosotros entender que ustedes y yo no somos tontitos, somos sabios, porque la sabiduría viene dada por Dios. Tenemos sabiduría, pero usted y yo tenemos sabiduría limitada. Entonces, nuestra consulta debe ser a aquel que tiene una sabiduría ilimitada. Ahí, ¿cómo nos vamos a equivocar? Cometeremos errores, sí, pero es que usted y yo no tenemos el oído tan sensible para poder al 100% comprender el lineamiento de Dios en cualquier área. Nuestra sabiduría es limitada. Nuestro conocimiento es limitado. Por eso ocupamos a aquel que lo sabe todo. Por eso el mismo Salomón escribía, no seas sabio en tu propia opinión. O sea, no te creas que lo sabes todo porque no es cierto. Usted y yo no lo sabemos todo. Sabemos cosas. Y podemos decir, sabemos muchas cosas, pero no lo sabemos todo. El término opinión que usa acá, el término hebreo es allín, ojos. El texto original hebreo dice, no seas sabio ante tus ojos. Pablo en Romanos 12:16b dice también, no sean sabios en su propia opinión. Pero el término hebreo da más claro a entender que a veces nos creemos muy inteligentes, muy sabios, mucho conocimiento, pero a nuestra propia vista. Y tal vez a la vista de las demás personas decimos, no, este no es como que no está muy bien, como que no está muy cuerdo lo que está haciendo. Pero nosotros que no, esto es lo correcto y a veces nos encerramos en esto es lo correcto, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo mejor, es que ya lo analicé aquí, lo analicé allá, ya tomé los pros, los contras, y hice todo un estudio completo de esta decisión que voy a tomar y es la correcta. Y lo menos que hemos hecho es consultarle a Dios. Entonces, cuando nos creemos muy sabios, cuando nos creemos que lo sabemos todo, cometemos errores, sea enseñando, porque aquí yo siempre he dicho que los que enseñamos
Tenemos que enseñar lo que dice la palabra, no lo que yo creo, lo que yo pienso, porque cuando enseñamos con nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, es lo más probable que nos equivoquemos. Cuando tomamos decisiones creyendo que es lo correcto, yo creo que es lo correcto, es lo más probable que nos equivoquemos. Pero cuando consultamos a aquel que lo sabe todo, es lo más probable que vamos a acertar y vamos a tomar el camino correcto. Y Salomón hizo lo correcto. Dijo, dame ahora sabiduría y conocimiento necesario. Vean que Salomón es inteligente. No es que lo sepa todo, pero sabe cómo hablar con Dios. Consúltame lo que quieras que yo te dé. Dame ahora sabiduría y conocimiento ilimitado. No, 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 no. Dame la sabiduría y el conocimiento necesario para gobernar este pueblo. Es necesario. Entonces a Dios le agrada esto. Le agrada esto a Dios. Y ojo que cuando hablamos de sabiduría y conocimiento son dos ideas diferentes. Se complementan, van de la mano. La sabiduría y el conocimiento van de la mano. Se los pongo aquí abajo para que nos quede más clarito. El conocimiento es la acumulación de la información adquirida y la sabiduría es la capacidad de aplicar ese conocimiento. ¿Cuántas personas conocemos nosotros que tienen un conocimiento y decimos, qué persona más inteligente? ¿Cómo sabe? Pero su actuar es un actuar bien malo, bien equivocado, siempre mete la pata. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento, pero no la sabiduría para aplicar ese conocimiento. Hay personas, y aquí lo digo hasta con dolor, porque lo he experimentado, hay personas que conocen de Biblia, conocen, pero lo dejan a uno boquiabierto, conocen de la Escritura, saben de la Biblia, han estudiado la Biblia, han devorado la Biblia, conocen muchas palabras, tienen conocimiento, pero les falta sabiduría para saber tratar a las personas, para poder actuar con las demás personas, para poder reaccionar con su vecino, con su amigo, con su compañero, para poder corregir, para poder aconsejar. Les falta mucha sabiduría, porque tienen el conocimiento, pero no saben aplicar ese conocimiento. O sea, tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Salomón está pidiendo las dos. Quiero tener conocimiento, quiero tener información correcta en mi mente. Y no solamente eso, quiero saber aplicar ese conocimiento para gobernar este pueblo tan grande. Salomón ahí todavía no tiene la sabiduría especial que Dios le dio, no tiene el conocimiento especial que Dios le dio, pero sabía analizar, sabía hablar con Dios, lograba entender qué es lo que eh, Dios quería de él y lo que él sabía que podía dar. Sabiduría y conocimiento necesario para gobernar este pueblo. En otras palabras, Salomón le decía, dame ahora la teoría necesaria que ocupe y la capacidad para ponerla en práctica y así gobernar este pueblo. Ajá. Esto es una oración que usted y yo debemos de hacer y no una. Todos los días cuando nos levantamos, mi amado, mi amada, cuando nos levantamos, cuando despertamos, Dios, dame la teoría necesaria que ocupo el día de hoy. Si somos de los que estudiamos la Biblia, Espíritu Santo trae a mi mente lo que he leído, que es la teoría que necesito saber hoy, y dame la capacidad para que esa sabiduría la ponga en práctica. Usted y yo hemos leído la Biblia, usted y yo estudiamos la Biblia, pero no es para acumular conocimiento, sino para ponerla en práctica a favor de nuestra vida, obvio, claro, pero también a favor de las personas que están a nuestro alrededor. Alguien que está pasando una situación difícil, complicada. Bueno, usted y yo tenemos teoría, pero ¿cómo se la vamos a aplicar a esta persona que está pasando una necesidad? Si fue por un error, lo vamos a condenar, va por su pecado, por vivir así, es que le está pasando eso. Eso no es tener sabiduría, pero acercarse con amor y decirle que Dios le ama y que como le decía yo a alguien hoy, a pesar de que todo no se ve tan bien, todo va a salir bien. Le decía yo, todo va a salir bien. Se equivocó, metió la pata, sí, es cierto, pero todo va a salir bien. Y ese optimismo, confía en Dios, dijo alguien hoy también, por cierto, dijo alguien, eh, hay, pasaron hoy dos momentos duros ahí en San José donde dispararon matando a estos sicariatos y dijo una persona, aquí hay que encomendarse algo para que nos vaya bien. Y yo brinqué y digo, no, 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 algo no. Hay que encomendarse a Dios, hay que dedicarle la vida a Dios para que Él nos proteja. Entonces, hay conocimiento, pues tengamos dirigidos por el Espíritu Santo sabiduría para aplicar ese conocimiento.
No le voy a decir, no sea tonto para hablar, ¿cómo decir que algo? No, no es algo, por eso está tan mal su vida. No, no, ¿qué gano con eso? Y es un momento específico para decirles que Dios es el único que puede protegernos. Pongamos nuestra vida en manos de Dios para que nos cuide en una sociedad tan insegura. Conocimiento, sabiduría. Lo necesitamos todos los días. Voy avanzando. La palabra teoría viene acá. Vean que esto tiene que ver, mi amado y mi amada, tanto de parte de Dios como de parte nuestra. Porque la teoría es el conocimiento de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros el conocimiento de Dios? En la palabra de Dios, en la Biblia. Esta es la que tenemos que estudiar. Como lo he dicho muchas veces, ese manual de vida lo tenemos que estudiar para que vivamos mejor, para que hagamos mejor las cosas, para que conozcamos mejor a Dios y para que sepamos qué debemos hacer o qué no debemos de hacer conforme a la voluntad de Dios. La teoría es el conocimiento de Dios y lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora, la capacidad para ponerla en práctica. La capacidad para ponerla en práctica es nuestro accionar de ese conocimiento. Dios no obliga a nadie. ¿Cuántas veces he dicho esto? Yo, upale, un montón de veces y no me cansaré de decirlo. Dios no nos va a obligar nunca a obedecer su palabra. Siempre nos va a invitar a obedecer su palabra. Estudiamos la palabra de Dios. Ahora queremos hacer lo correcto. La capacidad de poner en práctica, Espíritu Santo, ayúdame, porque yo quiero accionar de manera correcta la palabra que tú me enseñas. Maravilloso, maravilloso. Yo, yo digo que ustedes y yo tenemos un tesoro que no hemos valorado, voy a decirlo así, no importa. Hablemos en términos generales, el pueblo de Dios, la iglesia. Tenemos un tesoro tan grande en nuestras manos que no hemos valorado, y es la palabra de Dios, es la Biblia. No la hemos valorado con el valor que se merece. Es que en la Biblia encontramos consejo para todo, instrucción para todo, cualquier área de nuestra vida. Si estudiamos la Biblia correctamente, la encontramos útil para todas las áreas de nuestra vida. Pero la iglesia no la ha valorado como debiera. Por eso nos equivocamos tanto, por eso como cristianos nos equivocamos tanto, por eso como cristianos hacemos que otros se equivoquen también. Pero aquí está la teoría, y aquí está el accionar nuestro, que es la capacidad de poner en práctica esa teoría. La sabiduría es ese accionar. Yo me cansé de equivocarme, mi amado y mi amada, espero que usted también, pero yo me cansé de equivocarme, siendo cristiano, ya habiendo aceptado a Cristo, sirviéndole a Dios, me cansé de equivocarme. Voy a usar un término bien grotesco. Me harté de meter la pata. Por dejarme llevar por lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que sí me la puedo jugar, lo que sí me animo, lo que aquí puedo. Me harté de meter la pata. Y entonces empecé a decirle a Dios exactamente eso. Así se lo dije a Dios. Yo estoy cansado de mí mismo. Estoy cansado de equivocarme. ¿Y sabe cuál es el texto que me martillaba y me martillaba con respecto a este tema? Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídesela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, estamos hablando de conocimiento. No, no, es que ahí no dice si a alguno le falta conocimiento, estudie la Biblia. No está hablando de ese momento. Está hablando del momento de poner en práctica lo que ya sabemos, porque yo siendo cristiano ya he estudiado la Biblia, ya había estudiado teología, ya sabía y seguía metiendo la pata. ¿Qué me estaba faltando? Era corregir mi sabiduría, mi accionar, poner en práctica el conocimiento. Y si a alguno le falta sabiduría, pide la idea que así, y aquí sigue la oferta de Dios. Nos da todo con agrado. Todo, todo. No algo, no algunas cosas, aquello entre dientes, no. Todo nos lo da con agrado. Porque usted y yo le pedimos a Dios que sabiduría. Dios, ayúdame con tu espíritu, inquiétame, muéveme para que mi accionar sea de acuerdo al conocimiento que tú me has dado a través de tu palabra, al conocimiento que voy adquiriendo conforme sigo estudiando tu palabra. Sabiduría es lo que usted y yo necesitamos. El término, ojo, el término sabiduría viene del griego sofía, que proviene del término frónimos, prudente y sensato. O sea, si a alguno le falta prudencia para hablar, para actuar, si a alguno le falta sensatez,
para actuar, que es lo que me faltaba a mí, lo que reconocí delante de Dios. Soy imprudente, no soy sensato en mi hora de actuar. Si a alguno le falta prudencia y sensatez, pídasela a Dios. Vean qué fácil, vean qué fácil. Estamos hablando de que, de que algo que encamina nuestra vida hacia el bien o hacia el mal, hacia la victoria o hacia la derrota, que nos encamina hacia la gloria o hacia la vergüenza, es solamente pedírselo a Dios. Y está ahí en la Biblia. Conocimiento adquirido. Hoy adquirimos conocimiento de que la prudencia y la sensatez se la tengo que pedir a Dios. Y es poner en práctica su palabra en mi vida, para mi beneficio y beneficio de los que me rodean. Es simplemente pedírsela a Dios. Esto es una acción sobre el conocimiento. Por eso siempre he dicho que usted y yo aprendemos para enseñar, no para adquirir conocimiento y mantener el conocimiento ahí enredado entre nuestro cerebro ahí, solo para saber, solo para aportar ideas, no, no, sino para poder enseñar a otros. Tal vez usted se va a encontrar con alguien que está pasando por su mismo problema o su misma debilidad. Yo me he encontrado con personas así. Y yo podría decir, ¿qué le voy a decir a esta persona que controle su carácter si yo me vuelvo loco? ¿Qué le puedo decir? Bueno, he adquirido conocimiento y le he pedido sabiduría. ¿Qué le voy a decir? Lo mismo que Dios me dice a mí, se lo voy a decir a esa persona. ¿Cómo puede controlar su carácter? ¿Y usted cómo hace? Yo estoy en eso. Yo estoy trabajando en eso. Trabajemos juntos. De eso se trata, aprender. De eso se trata el conocimiento, de que tengamos nosotros sabiduría. El griego afiteo deriva de este término funtanomai, es una palabra compuesta, pero en sí, inquirir, averiguar, preguntar. Pídaselo a Dios. Si a alguno le falta prudencia o sensatez, averigüe en Dios. Pregúntele a Dios, inquire en Dios. Ahí está su palabra. Y nos va a aconsejar cómo ir mejorando en el área que usted y yo necesitemos, sabiduría. Muy bien, voy avanzando, porque aquí se me está apagando esto. Muy bien, vamos avanzando. Dice, si a alguno de ustedes le falta saber cómo actuar, aquí es en palabras nuestras, él me habla hoy. Si a alguno de ustedes le falta saber cómo actuar, pregúntenle a Dios y él dirá, Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pregúntenle a Dios, Dios, háblame. Ahí está su palabra escrita. Si nos falta saber cómo actuar bien, preguntémosle a Dios, vayamos a su palabra y vamos a encontrar el conocimiento que necesitamos. A Dios le pareció maravilloso que Salomón pidiera sabiduría y conocimiento. Le encantó. Dice, según de Crónicas 1, 11 y 12, Dios le responde eh, a Salomón y le dice, ya que ese ha sido tu deseo, no pediste ser rico, ni famoso, ni que matara a tus enemigos. Salomón podía haber hecho esto, podía haber hecho esto. Les aseguro que Dios se lo hubiera concedido, pero no hubiera sido lo que verdaderamente ocupara para poder reinar bien a Israel. Y le dice, como no me has pedido esto, sino sabiduría y conocimiento para gobernar mi pueblo, te voy a dar también riqueza y honor como ningún rey ha tenido jamás y ninguno tendrá después de ti. Dígame si no es una respuesta maravillosa de parte de Dios. Maravillosa. Sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo. Oigan esto, mi amado, porque se los contextualizo en este momento. Usted y yo ocupamos sabiduría y conocimiento para gobernar el pueblo de Dios. Y no hablo de gobernar, de estar por encima de Dios, sino para servirle al pueblo de Dios. El rey le servía al pueblo. El rey estaba para servir al pueblo. No es como los presidentes de la actualidad, no es como los gobernantes de la actualidad, que se aprovechaban de, o se aprovechan del pueblo. Lo que Salomón quería era sabiduría y conocimiento para poder gobernar el pueblo de Dios. Lo que usted y yo necesitamos es sabiduría y conocimiento para servir al pueblo de Dios. Esto es maravilloso. Por eso le digo contextualizarlo. La palabra de Dios es contemporánea para que usted y yo la contextualicemos y la traigamos a nuestros días. Si yo le pido a Dios sabiduría y conocimiento es para que me reconozcan que soy muy sabio y que conozco mucho. No, no.
Yo le pido a Dios sabiduría y conocimiento para servirle al pueblo de Dios. Esto le gustó a, a Dios de Salomón. Que sea esto que también le guste a Dios de nosotros. Señor, todo lo que yo quiero es hacer las cosas bien para servir a tu pueblo, para honrar tu nombre frente a las personas, para que muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso quiero saber el conocimiento. Qué feo. Y qué feo es decir a viva voz, soy cristiano, y que lo vean a uno haciendo cosas incorrectas. Que me equivoco, que fallo, ok, todos estamos en eso. Pero que lo vean a uno como un hábito de hacer cosas que son incorrectas, cosas que no, inclusive que sean moralmente ofensivas, aún para aquellos que no son cristianos y que digamos somos cristianos. Eso en lugar de acercar a las personas a Cristo, las aleja. Nuestro testimonio no va a cambiar a nadie, pero es importante cuidarlo para que las personas vean que Dios sí está trabajando en nosotros, que estamos dejando trabajar a Dios en nuestra vida. Conocimiento, verdadero, conocimiento con verdadera sabiduría en nuestro actuar. Teoría y práctica correcta para servir al pueblo de Dios. La teoría, mi amado y mi amada, la Biblia, pero tenemos que estudiarla de manera correcta, no manipulada y no a lo que me conviene, y no a lo que quiero aplicar, no. Estudiamos la Biblia de manera correcta y que nuestra práctica sea correcta y así servir de mejor manera al pueblo de Dios dentro de una congregación, porque hay gente dentro de las congregaciones que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría. Que tengamos dentro de una congregación y fuera de esa congregación la teoría y la práctica correcta. Y definitivamente el nombre de Dios será exaltado. Muy bien, lección de sabiduría es la que hoy nos ha dejado esta conversación entre Dios y Salomón, entre Salomón y Dios. ¿Qué le parece si ustedes y yo hoy le pedimos a Dios exactamente esto? Señor, ayúdame a adquirir más conocimiento, o sea, inquiétame a estudiar más tu palabra. Y como dice Santiago, el libro de Santiago, ayúdame con tu Espíritu Santo a tener sabiduría, o sea, a poner en práctica de forma correcta lo que tu palabra enseña, para gloria tuya, alegría mía y bendición de todos aquellos que me rodean. Definitivamente Salomón nos ha dado a nosotros hoy una lección de sabiduría. El estudio de hoy, de parte de Dios, a través de una conversación con Salomón, a nuestra vida, a nuestros días. Lección de sabiduría.